En la historia de Francia, como en la de cualquier país, hay héroes grabados en piedra y monstruos que acechan en las sombras. Pero ¿y si a veces son la misma persona? Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Gilles de Rais, un personaje con una historia pero tan contradictoria que desafía toda lógica y moral. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo es posible que alguien sea a la vez un héroe nacional, un compañero de armas de la mismísima Juana de Arco y también una de las figuras más siniestras que se recuerdan? Pues la respuesta, curiosamente, empieza en su momento de máxima gloria, en pleno campo de batalla. A ver, situémonos un momento. Estamos en una Francia completamente devastada por la Guerra de los 100 años. En medio de todo ese caos, la gente necesitaba símbolos, necesitaba a héroes. Y Gilles de Rais, bueno, parecía haber nacido para ser uno de ellos. Una auténtica leyenda forjada en el fuego del combate. Es que, si lo pensamos, Gilles de Rais lo tenía absolutamente todo. Nació en 1404, heredero de una fortuna que era una barbaridad. Era un hombre culto, refinado y además un guerrero excepcional desde muy joven. Vamos, que en el tablero de la nobleza del siglo XV, él era, en apariencia, la pieza perfecta. Su carrera fue, meteórica. Luchó codo con Juana de Arco, ganándose el respeto de todo un reino. Y su nombramiento como mariscal de Francia fue ya la culminación, la cima de su gloria. Pero claro, es precisamente en la cima donde los precipicios son más profundos. Y bajo sus pies ya se estaba empezando a formar una grieta. La captura y ejecución de Juana de Arco parece que fue el detonante, como si algo se rompiera dentro de él. Gilles abandona por completo la vida militar y se encierra en sus castillos. Lejos del campo de batalla, es entre esos muros donde una guerra nueva y mucho más oscura estaba a punto de empezar. Su retiro se convierte en una auténtica espiral de excesos. La fortuna familiar, esa que era inmensa, la quema en espectáculos teatrales absurdos, banquetes interminables y lujos que no tenían ningún sentido. El dinero simplemente se evapora. Y con él se evapora también la cordura y la estabilidad del que fuera un héroe. Desesperado por recuperar su estatus, su dinero, Gilles cruza una línea muy peligrosa. Se sumerge de cabeza en las artes prohibidas, alquimia, magia negra, invocación de demonios. Se obsesiona. Creía que pactando con la oscuridad recuperaría su fortuna. Lo que no sabía es que mientras él buscaba monstruos en otros mundos, el verdadero monstruo ya estaba en el suyo. Y claro, muy pronto, los rumores sobre alquimia y demonios fueron reemplazados por algo muchísimo más real, mucho más aterrador. En las aldeas que rodeaban sus castillos, las habladurías se convirtieron en susurros ahogados por el miedo. Niños, uno tras otro empiezan a desaparecer sin dejar ni rastro. Los campesinos miran con un pavor tremendo los castillos de su señor, esas fortalezas de las que nadie parece regresar. Y dentro, el silencio de los sirvientes es un grito ahogado por el puro terror. El miedo se extiende como una plaga. A ver, las cifras exactas se perdieron con el tiempo. Es imposible saberlo, pero las estimaciones de los historiadores son para echarse a temblar. Hablan de decenas, quizá más de 100 víctimas. Ojo con el dato porque este número lo saca de la categoría de noble excéntrico y lo mete de lleno en un lugar mucho más oscuro, el de uno de los primeros y más prolíficos asesinos en serie de la historia documentada. Al final, como es lógico, tantos susurros se acaban convirtiendo en un grito. Y en 1440, la Iglesia y las autoridades civiles ya no pudieron seguir ignorando el clamor. El mariscal de Francia, Gilles de Rais, fue arrestado. El héroe nacional iba a ser juzgado como un monstruo. Los cargos que presentaron en el juicio eran, un catálogo de los peores miedos de la época. Herejía, pactos con demonios y el más atroz de todos, el asesinato en serie de niños. La noticia, como os podéis imaginar, conmocionó a toda Europa. Al principio se mostró desafiante, pero bajo la amenaza de la tortura, Gilles de Rais finalmente se vino abajo. Y confesó. Lo confesó todo. Su relato, lleno de detalles, confirmó los peores temores, describiendo años y años de crímenes inimaginables cometidos tras los muros de sus castillos. El horror de los rumores se había quedado corto. El veredicto era inevitable. Muerte. El 26 de octubre de 1440, el gran héroe de guerra fue ahorcado, y su cuerpo, después, entregado a las llamas. Y en un último acto totalmente desconcertante, Gilles de Rais murió como un devoto arrepentido, pidiendo perdón y oraciones por su alma. Increíble. Pero la ejecución no fue ni de lejos el final de la historia, porque aunque el hombre murió, el monstruo estaba a punto de convertirse en leyenda. Su vida, que ya de por sí era terrible, se transformaría en un mito que ha llegado hasta nuestros días. ¿Suena familiar esta historia?
Un noble rico, poderoso, que esconde horrores indescriptibles en su castillo. Pues claro, es el argumento del famoso cuento de Barba Azul. Muchos historiadores creen que esto no es ninguna coincidencia. El paralelismo es demasiado evidente. La historia real de Gilles de Rais fue tan monstruosa que se acabó convirtiendo en el cuento de hadas oscuro que todos conocemos. Y esta es quizá la lección más perturbadora que nos deja la historia de Gilles de Rais, que el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces lleva una armadura brillante y cabalga justo al lado de los héroes. Su historia nos obliga a preguntarnos qué tan delgada es la línea que separa a un salvador de un monstruo, y qué tan fácil puede ser, incluso hoy, confundir a uno con el otro.